Bueno, vamos a grabar un vídeo introductorio para todo el tema este de probabilidad. Usaremos nuestro libro. Yo lo tengo aquí ya puesto, como veis, para contaros un poquito de qué va esto. Lo primero que vamos a hacer es introducir mucho lenguaje. Ya sabéis que yo digo, cuando estemos en matemáticas, esto a veces son clases de lengua. Y lo primero, cada vez que empezamos un tema nuevo, este es el de probabilidad, pues tenemos que introducir el lenguaje para saber de qué estamos hablando. No es nuevo del todo. El año pasado, en primero de sociales, visteis también cosas relacionadas con esta, pero bueno, no viene de más recordarla. Hay dos tipos de experimentos a la hora de la verdad. Uno es determinista. Si el kilo de patatas vale 2 euros y yo compro 3 kilos, sé que me voy a gastar 6 euros. Aquí no hay nada que discutir. Y luego hay otros experimentos que son aleatorios. Claro, si yo tiro un dado, yo puedo decir, es que yo sin mirar voy a adivinar lo que sale. Va a salir un 3, luego tiras el dado, sale un 5. Que narices, sabe lo que le da la gana. Sino que nos lo cuenten a todos cuando jugamos al parchís, que estamos deseando que nos salga un 5 para sacar la ficha y no hay manera y cambiamos de dado. Porque dice, déjame tu dado, que el tuyo le salen los 5. Como si eso fuera una cosa que pudiéramos nosotros decidir, ¿no? Bueno, nos vamos a centrar en estos últimos, en los experimentos aleatorios, porque los deterministas ya sabemos cómo funcionan, sabemos lo que tiene que salir, con lo cual no merece la pena que nos centremos en ello. Vamos a empezar a introducir vocabulario. Cada vez que nosotros realizamos un experimento aleatorio, tenemos, pues por ejemplo, como en este caso, lanzar un dado, que es de los más sencillitos que podemos ver, pues tenemos 6 posibilidades que nos pueden ocurrir, que salga el 1, que salga el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Pues entonces se va a llamar espacio muestral asociado a ese experimento, al que está formado por todos los resultados que pueden ocurrir. Es decir, está formado por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y por el 6. Se suele llamar con el nombre, la letra E, y se suele meter entre llaves los resultados posibles, ¿vale? Entre llaves. Ese sería el grande, el que tiene todo. Pero luego podemos hacer un poquito más hincapié en algunas cosas. Por ejemplo, más definiciones. Suceso elemental, como veis ahí, es cada uno de los posibles resultados que se puede producir. El formado por el 1 es un suceso elemental, menos de eso no se puede dar. El formado por el 2 o por el 3, ¿vale? Un suceso, pues cualquier conjunto que formemos ahí. Por ejemplo, los pares, yo gano si sale par. Pues mi suceso lo forman el 2, el 4 y el 6. Yo gano si sale un múltiplo de 3. Pues mi suceso lo forman el 3 y el 6. Yo gano si salen el 2 y el 5. Pues yo gano si salen el 2 y el 5. Eso es un suceso. No es, los sucesos elementales son sucesos, pero están formados por un solo elemento. Los sucesos en general pueden tener más. ¿Vale? Suceso seguro es aquel que vamos a ganar siempre. Yo gano siempre si juego todo. Si yo en la lotería dejo un número sin comprar, no tengo por qué ganar seguro. Puede no tocarme el primer premio, tengo muy pocas posibilidades, pero puede no tocarme. El suceso seguro coincide con el propio espacio muestral. La única manera de ganar siempre es jugar a todo. Y el suceso imposible es lo que me pasa a mí con los cupones, que no juego nunca. Es decir, es la única cosa en la cual yo no juego absolutamente nunca, ¿vale? Tenéis ahí debajo, si os fijáis, tenemos ahí debajo unos ejemplos, ¿no? El suceso imposible, que se llama conjunto vacío, por ejemplo, puede ser obtener un 8 o un 9, como eso no puede salir en el dado. Ahí tenéis ejemplos de sucesos, los sucesos elementales y cómo se escribe entre llaves los sucesos, ¿vale? ¿De acuerdo? Más cosas. Vamos a ver operaciones con sucesos. Los sucesos no se suman, se restan, se multiplican o se dividen. Son conjuntos y los conjuntos se hace con ellos otra serie de cosas. La primera que vamos a mencionar es el suceso contrario. ¿Qué es el suceso contrario de un suceso? Pues todos los demás que no están en él. Por ejemplo, si mis sucesos lo forman el 1 y el 2, mi contrario es el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Que yo tengo un suceso A con 1, 3, 5, 6 y mi suceso contrario sería el 2 y el 4. ¿Vale? Es importante esta idea porque luego vamos a ahondar en una serie de propiedades que tenemos que ver para poder hacer cálculos, ¿vale? Tenemos también lo que sería, para entendernos, la suma. Los sucesos no se suman, se unen. Son conjuntos. Es como si tenemos dos colecciones de cromos de los futbolistas de este año y dos amigos deciden juntar su colección. ¿Quién es el conjunto unión? Pues todos los cromos distintos que tienen, los que pueden pegar en el álbum. Si tienen cromos repetidos, nada más que pegan uno. Es decir, que si uno pone 50 cromos y el otro 30, no tienen 80 cromos distintos,
podrían a lo mejor tener 65, porque tengan 15 repes. ¿Vale? La unión no cuenta dos veces el mismo suceso, sino más que lo cuenta el mismo valor, sino que además que lo cuenta una vez. Ahí tenéis un ejemplo. El primer suceso es 1, 2, 3, 4, el otro 2, 4, 6, el 2 y el 4 no lo puedo contar dos veces. Mi suceso unión sería 1, 2, 3, 4 y el único distinto que hay en otro lado que es el 6. ¿Vale? Los repes son la intersección. Es decir, la intersección es los que están en los dos sitios. ¿Vale? Los repes de la colección. ¿Vale? Ahí tenemos el mismo ejemplo de antes y ahora, claro, ¿quiénes están en la intersección? El 2 y el 4, que están en los dos sitios. Mirad cómo son los símbolos de unión e intersección. La unión es una especie de U hacia arriba y la intersección es el mismo símbolo pero mirando hacia abajo. ¿Vale? Acostumbrémonos también a escribir las cosas como son, porque si no nos va a irregular. Es una simbología que utiliza todo el mundo, no unos pocos. Entonces es conveniente que todos usemos lo mismo. Más cosas. Sucesos compatibles e incompatibles. Hombre, eso podíais ponerle nombre en vuestra clase, ¿no? De gente que no tiene nada en común. Bueno, eso es una broma. Podemos poner ejemplos de dos amigos que a uno le gusta el fútbol y otro no puede ni verlo y le gusta el baloncesto. Otro le gusta la música rock y otro se desvive por la clásica. Otro le gusta el cine, pero otro dice que de cine nada, que él prefiere espectáculos callejeros. Otro, en ese caso, serán incompatibles. Es decir, si no tienen nada en común, son incompatibles. ¿Vale? Es decir, no tener nada en común, como veis ahí, es que la intersección, que son los que tienen en común, no tiene nada, es el conjunto vacío. ¿Serán compatibles? Pues si tienen todo en común, no, hombre, no. Si tienen algunos. Es decir, las parejas se terminan formando por gente compatible. Todos sabemos que hay muchas parejas que a él le encanta ver el fútbol y ella tiene que transigir, pero resulta que a los dos les gusta el cine, o les gusta más o menos el mismo tipo de música, luego ya le encanta ir de tiendas y él dice a la tienda va y tú tita la del pueblo, porque no le gusta. Es decir, no tienen por qué tener todo en común. Por ejemplo, los sucesos de antes, 1, 2, 4, 6 y 2, 4, 6, son compatibles porque tenían el 2 y el 4 en común. Es decir, serán incompatibles si no tienen nada en común, intersección el conjunto vacío, serán compatibles si tienen algo en común, intersección distinta al conjunto vacío, tiene algún elemento. Por último, la diferencia de sucesos. ¿Qué es la diferencia de sucesos? A un suceso se le puede restar otro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al suceso que yo le resto, le quito los que tengo en el segundo. Ahí tenéis el ejemplo. El suceso A tiene 1, 2, 3, 4 y el otro tiene 2, 4, 6. El suceso A menos B sería quitarle al primero el 2 y el 4 que están en el segundo. El 6 no se lo puedo quitar porque no lo tiene. ¿Veis el dibujo que tenéis a la derecha? A la derecha tenéis los ejemplos de sucesos compatibles, incompatibles y de diferencia. ¿Vale? También se puede decir que la diferencia es la intersección del suceso A con el contrario de B. Si os fijáis, el contrario de B, B sería en el gráfico de abajo de los tres, B es 2, 4, 6. Su contrario sería 1, 3, 5. ¿Quién forma la diferencia? Pues los que hay en A y a la B en el contrario de B, el 1 y el 3. A sería 1, 3, 2, 4. B sería, el contrario de B sería 1, 3, 5. En común tienen el 1 y el 3. ¿Vale? Hubo un chavalote llamado Morgan, ¿vale? ¿No lo conocéis? Ya sabéis que está hecho polvo, porque no lo conocéis, pero bueno, también porque murió hace mucho tiempo, pero en fin. Y que estableció una serie de leyes y que dice que el contrario de la unión es igual a la intersección de los contrarios. Madre mía, qué cosa más rara. Vamos a ver si somos capaces de entenderla, ¿vale? Es decir, si A es el 1, 2, 3 y B es el 1, 3, 5, si yo hago la unión me sale 1, 2, 3, 5, ¿vale? ¿Quién es el contrario de esa unión? 4, 6, ¿vale? El contrario son los que me faltan en la unión, que me faltan el 4 y el 6. Vamos a hacer el contrario de A. Si A era 1, 2, 3, su contrario es 4, 5, 6, los que no tiene. Vamos a hacer el contrario de B. Si B era 1, 3, 5, su contrario es 2, 4, 6, como estáis viendo ahí. ¿Y quién es la intersección de los contrarios? Pues los que están en esos dos contrarios a la vez, que como veis son el 4 y el 6, que son los mismos de antes. O sea que me da lo mismo hacer la unión y a lo que me sale hacerle el contrario, que hacer los contrarios y ver quiénes tienen en común esos dos contrarios.
Es muy raro, pero así. Luego fácil de recordar, porque fijaros la segunda ley de Morgan. Dice que el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Quedémonos con esa idea. Es decir, si yo cojo... Si las leyes de Morgan se recuerdan muy bien, pues dice, venga, la unión, el contrario de la unión, la intersección de los contrarios. El contrario de la intersección, la unión de los contrarios. Y las cosas estas se pueden ir para un lado para otro. O sea, si yo tengo el contrario de la unión, lo puedo expresar como la intersección de dos contrarios. Pero si tengo la intersección de dos contrarios, lo puedo poner como hacer la unión y luego hacer el contrario. Es decir, la igualdad va para los dos lados. Como si fuéramos occidentales y orientales. Leemos para los dos sitios. ¿Vale? Sigo. Esto miráis el libro, luego os pondré ejercicios y iremos viendo poco a poco. Nos vamos a experimentos más o menos sencillitos. ¿Cómo funciona esto? Hombre, yo creo que a la gente le dio por decir, vamos a empezar a lanzar un dado. Y voy a ir anotando las veces que me sale el 1, que me sale el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces yo tiraba 20 veces y no tenían por qué salirme la misma cantidad de cada uno. Prueba en tu casa, tira 20 veces un dado y verás que a lo mejor te salen 2, 1, 5, 12, 3, 4, etc. Y van saliendo distintas cantidades. Pero lo que comprobaron es que cuando el número de veces que yo realizaba el experimento era muy alto, muy alto, pues se iban estableciendo, si yo hacía la frecuencia relativa, ¿qué es la frecuencia relativa? Dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Es decir, si yo he hecho 200 experimentos y me han salido 25 unos, pues yo divido 25 entre 200. Y esa es mi frecuencia relativa, que es un número entre 0 y 1. ¿Vale? Pues lo que comprobaban es cuando el número de experimentos era muy grande, esa frecuencia relativa se iba estableciendo alrededor de un número. ¿Vale? Se iba estableciendo alrededor de un número. A ese número al que llamaron probabilidad. Claro, si yo para hacer una probabilidad tuviera que continuamente hacer 2 millones de experimentos, pues iba a estudiar probabilidad, ya me entiendes tú quién. No tendría sentido, ¿no? Por eso salió este chavalote, Laplace, que dijo, la verdad es que lo que yo veo que funciona en la probabilidad, siempre que los sucesos elementales sean equiprobables, en nuestro caso, siempre que no hagamos trampa con el dado, acordaros las películas del oeste que tiraban un dado, siempre salía no sé cuánto, y es que el tío le había puesto más peso en una cara para que cayera justo a la contraria, y él sabía lo que iba a salir más o menos la mayoría de las veces. ¿Vale? Siempre que no truquemos el dado, que todos tengan la misma posibilidad de ocurrir, el 1 tenga la misma posibilidad de salir que el 2, que el 3, que el 4, que el 5, que el 6, siempre que ocurra eso, pues diremos, podremos aplicar esta regla de Laplace. Esta regla de Laplace se parece mucho a la frecuencia relativa, ¿vale? La regla de Laplace dice que la probabilidad de que ocurra un suceso son los casos que me son favorables partido por todos los casos posibles. Imaginaros que yo cuando juego los dados apuesto al 1 y al 2. ¿Cuántos casos me son favorables? 2. ¿Cuántos casos posibles hay? Cualquiera de los 6 números que tiene el dado. ¿Cuál es mi probabilidad? 2 partido por 6. 2 sextos, es decir, 1/3. Ahí tenéis otro ejemplo. Si mi espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, lanzar un dado y yo gano con el 2, 3, 5, tengo 3 casos favorables entre 6 posibles. Bueno, esta ley la conocemos de siempre, ¿no? Tampoco hace falta que nos metamos en mucho más. Bueno, vamos a intentar entender las propiedades de la probabilidad. Si viéramos que hay algún problema, yo intentaría ver, que creo que tengo algún otro vídeo que nos puede explicar esto y os lo uniré también, ¿vale? Primero, la probabilidad del suceso seguro, según acabamos de ver, obviamente vale 1. Porque ¿cuántos casos favorables tengo yo si juego los 6 números del dado? 6. ¿Cuántos posibles? 6. Por 6 partido por 6, 1. ¿Y la del suceso imposible? Hombre, pues si no tengo no juego a ningún número, los casos favorables son 0 y 0 partido por 6 sería 0. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que si el suceso imposible es el que menos posibilidad tiene de ocurrir, vamos, de hecho ninguna, y el suceso seguro ocurre siempre, la probabilidad de cualquier suceso, que contiene menos elementos que el seguro y más que el imposible, siempre tiene que estar entre 0 y 1. Very important.
Si estás haciendo un ejercicio y la probabilidad te ha salido 5, te has equivocado. No sé si me he explicado bien. Si estás haciendo un ejercicio y la probabilidad te ha salido 5, te has equivocado. Y si me sale 0,4, pues mira, no lo sé, pero tengo opciones de que haya salido bien. De la otra manera, seguro que no. Tendré que revisar lo que estoy haciendo. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad del suceso contrario? Pues muy sencillita. Es hacer 1 menos la probabilidad del suceso. La cosa es casi sencilla de ver. Intentar calcularlo con un ejemplo. Es decir, coger un suceso formado por dos elementos y de lanzar el dado, yo gano si sale el 1 y el 2. Tengo dos posibilidades, 2 partido por 6 es 2 sextos, que sería un tercio, ¿no? Y el suceso contrario está formado por el 3, 4, 5, 6, que son 4 posibilidades. La probabilidad del contrario sería 4 sextos, que son 2 tercios. Evidentemente, si a 1 le resto un tercio, me da 2 tercios. O sea que eso funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Segundo, si los sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y si los sucesos son compatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Porque claro, si mis sucesos tienen cosas en común, cuando yo calculo la probabilidad de A y la probabilidad de B, estoy contando 2 veces los que están en la intersección. Por eso luego le quito una vez los que están en la intersección. ¿Me explico? Es decir, si A está formado por el suceso 1, 3, 5, su probabilidad es 3 sextos. Si está formado el suceso B por 2, 3, 4, su probabilidad también es 3 sextos. ¿De acuerdo? Pero el 3 lo he contado 2 veces. ¿Quién forma la unión? Pues 1, 2, 3, 4, 5. 5 partido por 6. Mientras que antes me había salido 3 sextos más 3 sextos, 5 sextos. Le tengo que restar una de las 2 veces que he contado el 3 de más. No lo tengo aquí escrito, pero no sé si me seguís. ¿Vale? La idea sería esa, intentar verlo vosotros. Coger los sucesos 1, 3, 5, el suceso 2, 3, 4, hacer la probabilidad de A y la de B, sumarlas, luego hacer la probabilidad de la intersección, que está formada solo por el 3, y restarle a esa suma la probabilidad de la intersección. Veréis, hacer también la unión y veréis que esa precisamente es la probabilidad de la unión. ¿Vale? Bueno, iremos siguiendo y terminamos un poquito esta introducción porque hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a centrar luego mucho en los diagramas de árbol, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo espero que os pueda servir para algo, por lo menos esa ha sido mi intención. ¿Vale, chavalitos? Pues a trabajar, que para eso estamos.